Porque parece que esta palabra servidumbre es como que si nos estuviesen denigrando, como que si nos estuviesen diciendo que somos menos que otros. Pero realmente es lo contrario. Pero como nosotros no vamos con el mundo, nosotros vamos contrario al mundo. La definición secular de servidumbre dice que es condición y trabajo propios del siervo. Dice que es un conjunto de personas que trabajan como criados en una casa. Del latín servus significa servidor. Es una forma de contrato social y jurídica típica del feudalismo, mediante la que una persona queda al servicio y sujeta al señorío de otro. ¿Cuántos son servidumbres de Jesucristo? El detalle está que hoy en día Jesucristo no está en carne aquí con nosotros. Ese es el detalle. El detalle está en que voltea a su derecha y voltea a su izquierda. Ese es Jesucristo. El detalle está en que hoy día Jesucristo está representado en cada una de las personas con las que nosotros tenemos comunión. En la iglesia, cada persona, cuando de repente usted viene y le tuerce los ojos, usted no le está torciendo los ojos a la hermana Kelly, usted no le está torciendo los ojos a la hermana Norma, usted le está torciendo los ojos al Señor. Y eso es un principio que nosotros debemos recordar. Debemos saber que cada persona que está en este lugar es la representación de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros tratamos mal a alguien, cuando nosotros le decimos un quítate o vete de aquí o apártate de este lugar, nosotros no le estamos diciendo a la persona que está allí, sino que le estamos diciendo al mismo Jesucristo. Por eso es que es necesario que hoy en día nosotros aprendamos qué verdaderamente es el servicio. Porque nos gusta ocupar cargos. Nos gusta que nos diga, venga para que sea presidente de cualquier cosa. Pero presidente. Porque de ahí para abajo no nos gusta nada. Nos gusta estar en los altos cargos. Pero ¿cuáles son los requisitos para estar en esos cargos según la Biblia? La palabra nos afirma en el texto que acabamos de leer que nosotros no somos como el mundo. Esta conversación sale porque la mamá de Santiago y de Juan tenía una petición al Señor Jesús. Ella tenía una petición y ella le dijo al Señor, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Surge la conversación por esto. El Señor da su respuesta, muy galante, muy caballero como es él. Y más adelante, él viendo el rostro de los discípulos que estaban molestos por lo que había acontecido, así como, bueno, ¿cómo así? Somos 12 y ustedes dos nada más se quieren sentar uno a la derecha y los demás. Porque yo también se quería sentar al lado. El problema no era por la pregunta, el problema es que no le iban a dejar lugar a ellos. Entonces el Señor viendo esta situación es cuando da la respuesta que acabamos de leer nosotros en el versículo 25. Cuando el Señor dice, prácticamente ustedes no son igual que el mundo. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Estos son los gobernantes de las naciones que tienden a hacer eso. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, o sea, en la iglesia de Jesucristo, esto no será así. No es la voluntad de Dios que esto sea así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos a la iglesia, ya las cosas cambian. El hecho de que, por ejemplo, el Señor me tenga en cuenta para la presidencia de las damas, quiere
Esto lo dice la palabra del Señor. Porque ahora nosotros debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a negar nuestra naturaleza. Que si nuestra naturaleza era que todo el tiempo nosotros andábamos malhumorados, que todo el tiempo le salíamos con unas cuantas a las personas que se nos acercaban, nosotros debemos saber que eso lo que nos hace es un pequeño en el reino de los cielos, que nos aleja de la presencia de Dios, que no rendimos los requisitos entonces para ser siervos del Señor. Y este es un tema, amados hermanos, que yo sé que no es muy agradable tocarlo, pero que es necesario, porque esta iglesia está instruida, se está instruyendo para llegar al reino de los cielos, para llegar a un lugar maravilloso, un lugar hermoso, en el cual si no cumplimos los requisitos no vamos a tener entrada. No vamos a tener entrada. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra nos enseña que cuando queremos ser grandes en el Señor debemos servir. Y este servicio implica vencer obstáculos. El servicio implica negarse a sí mismo. Porque ya ahora si en mi naturaleza carnal todavía hay personas que me caen mal, cuando la persona se me acerca, yo no debo ver la cara de la persona, sino que debo ver la cara de Cristo. Y si usted todavía no puede hacer esto, entonces cierre los ojos, imagínese el rostro de Jesucristo, que debe ser un hombre bien hermoso, bien precioso. La palabra dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, que la gracia se derramó sobre Él. Entonces cuando nos pase esto, usted cierra los ojos así apretaditos y se imagina que es Jesucristo que le está pidiendo, para ver si cambiamos, si empezamos a negarnos a nosotros mismos. Porque no es posible que en estos tiempos todavía el Señor tratando, sé que en esta iglesia se dan muchas enseñanzas, el Señor usa a muchos siervos aquí, pero no podemos seguir en las mismas. Tenemos que cambiar de actitud, porque si no el Señor mismo es el que nos destrona. El Señor mismo es el que nos va a quitar para que se ponga otro que sí esté dispuesto a servir. Amén. Fíjense que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, esto no es algo ajeno. Esto no es algo que de repente el Señor se inventó nuevo para allá, para los evangelios, para el ministerio de Él, sino que el servicio es un principio que viene desde tiempos antiguos. Y yo quiero tomar como referencia, por ejemplo, Eliseo con Elías. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19. Porque es que a veces, amados hermanos, nosotros decimos, bueno, pero es que yo sirvo a Cristo. Entonces, de repente, al pastor no me molesta mucho servir. No me molesta mucho servirle de repente a los esposos manzanos, tampoco me molesta mucho, porque ellos son autoridad, bueno. Oye, pero cuando me ponen a mi hermanito José Vargas, entonces es como que ya me empieza a molestar la cosa. ¿Pero por qué? Pero entonces cuando me ponen a otro hermano que de repente no tiene una posición grande en la iglesia, cuando es un nuevo creyente que ni participación tiene, entonces ahí sí no se nos sale mucho el don de servicio. Y resulta que la palabra no te dice nada de eso. La palabra más bien te está condenando esta conducta, porque dice, no es a los gobernantes como están acostumbrados, no es a las personas nada más que están en autoridad, es que en el reino de Cristo todos somos iguales, que no hay posición, aquí nadie es más que nadie, y por eso a todos los debemos tratar con amor. Fíjense que cuando hablamos de Primera de Reyes capítulo
pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿A quién servía? ¿A Dios? ¿A quién dice que servía? A Elías, al hombre de carne y hueso. Quiere decir que cuando nosotros verdaderamente tenemos un llamado de parte de Dios para un ministerio, innegablemente tenemos que servir. Tenemos que acostumbrarnos a servir. Y no es servir únicamente, bueno, a mí me llaman cuando yo vaya a predicar o cuando vaya a dirigir. Es que yo debo servir a arreglar las sillas. Yo debo servir a limpiar el templo. Yo debo servir en todo tiempo. Este es el llamado que el Señor hace. Elías y Eliseo no es el único caso. Cuando nosotros verificamos la palabra, también vemos a Moisés con Josué. Josué duró mucho tiempo al lado de Moisés y él no ejercía ningún tipo de ministerio. Pero para donde Moisés iba, Josué también iba. Voy que subo para allá y él iba tras de él. Me llama la atención estos varones que estaban al servicio del Señor, Aarón y Hur. Éxodo 17, 11, 13. Un texto bastante conocido por todos nosotros. Un texto en el que podemos ver cómo el Señor libra una batalla nada más subiendo unas manos. Pero resulta que Moisés no podía subir sus manos solo, porque él estaba cansado, estaba agotado. Pero hubo hombres que literalmente tomaron las manos de Moisés y las alzaron. El Señor está buscando personas que estén dispuestas a servir. ¿Cuántos están dispuestos a servir realmente? ¿Cuántos están dispuestos a ver a sus hermanos y no atropellarles? ¿Cuántos están dispuestos a que cuando llegue la hora del servicio, ver a Jesús en cada uno de nosotros? Porque si no está dispuesto, debe empezar a morir, debe empezar a negarse a sí mismo. Porque aquel que no quiera, que quiera. Aquí las cosas se hacen a la manera del Señor. Yo coloqué aquí varios obstáculos, varias barreras que nos impiden el servicio al Señor. Número 1, ser dominante. Anótela por allí. Ser dominante. Esta es una cualidad bastante común. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente tiene la necesidad de tener el control, de manejar todo. Esto muchas veces nos va a llevar a ser soberbios y a ser altaneros, a ser groseros, a ser déspotas. Nos lleva a maltratar. Y fíjense que uno de los ejemplos que yo encontré escudriñando las Escrituras no es un ejemplo nada bonito. Y es el ejemplo de Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? Para los que no conocen quién era Jezabel, ella fue la esposa de un rey. Pero esta esposa de este rey, ella tenía la tendencia de que todo lo quería controlar. A tal punto que el rey no era el que mandaba, sino que mandaba era ella. Esta mujer, con su dominio, con su control, logró matar a un montón de profetas del Señor. Persiguió a Elías, le quería dar muerte.
obligaba a salirse con la suya. Hoy en día podríamos hablar de la mujer o la persona que solamente ella tiene la razón, de la persona que solamente ella tiene la autoridad, hablando de hombre y mujer, porque hoy en día esa carne como que está viva y hay que matarla. Mi hermano Jackson hablaba el domingo, ¿verdad?, acerca de todo lo que era la concupiscencia. Y si usted en el mundo, esa es una de sus debilidades, debe aprender a batallar duro contra eso, porque nos impide el servicio. A mí me da mucho dolor cuando veo situaciones de repente acá mismo en la iglesia donde personas salen heridas por una mala cara, porque de repente no se les dirigió de la manera apropiada. Amados hermanos, debemos saber que la palabra es clara, la palabra es precisa en estos temas. Y dice que cualquiera que haga tropezar a uno de sus pequeñitos, a uno de los hijos del Señor, mejor es que se atase un molino y se tirara al mar. Entonces tenga cuidado, porque usted no está hablando con cualquier persona. Cuando usted está en la iglesia, usted está como en un campo minado. Usted tiene que ver dónde pisa. Es mejor que se pinte la sonrisa. Dice así, así. Hasta que se acostumbre a que le salga de manera natural. Si no puede, luche y haga así, así. Y a todo el mundo le diga así. Pero no podemos estar, amados hermanos, haciéndole cara a las personas, porque se hieren. Y es delicado. Es delicado. Porque un alma no tiene precio. Un alma vale la sangre de Jesucristo. ¿Cómo hace usted para pagar la sangre de Cristo? ¿Cómo hace? No podemos. Entonces mejor hagamos nuestro trabajo y sirvamos con amor. Sirvámonos aunque nos cueste. Aunque tengamos que sacrificarnos, sirvamos al Señor. Amén. Debemos aprender a someter nuestras fortalezas y nuestras debilidades al Señor. El Señor ha visto fortalezas preciosas en cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí. Pero nosotros batallemos duro contra esas debilidades. Amén. El segundo obstáculo, los celos. Los celos. Y esto es el enemigo mortal del servicio. Esto nos impide. Cuando comenzamos a comparar nuestras vidas a las de otros, comenzamos a anhelar lo que otros tienen. Esto produce amargura, contiendas y disensiones. Por eso le coloqué como título ocupando mi lugar. ¿Usted sabía que en el lugar donde usted está en este momento es donde el Señor está analizando cómo usted se está comportando? El Señor, si usted ahorita, en este momento, no está ocupando, por ejemplo, un cargo de diácono, no lo va a juzgar por ese cargo. Si usted en este momento está como nuevo creyente, procure ser el mejor nuevo creyente. Si usted ahorita está como en una dependencia, procure esperarse para el Señor en el servicio de esa dependencia. Pero es por lo que el Señor le asignó, no lo que le ha asignado a otro. Entonces debemos saber que los celos son enemigos
lo que sea. La ambición. Muchas veces, amados hermanos, no es ni siquiera ambición al dinero ni nada de eso. En la iglesia, las ambiciones son otras. Las ambiciones es que me vean que yo sí trabajo. Las ambiciones es que yo resalte en todos lados. Y esto también va contrario a lo que el Señor describe como servicio, como servidumbre. Seamos auténticos, seamos sinceros delante del Señor, que Él sea escudriñando nuestra vida, nuestro corazón. Fíjense que un ejemplo de la ambición lo tenemos en Dalila. Ella no le importó nada, ni el amor que Sansón le ofrecía. Es conocida como la Judas del Antiguo Testamento. La ambición llevó a Judas a vender al maestro. Entonces, nosotros, si queremos ser sus discípulos, debemos vencer cada uno de estos obstáculos. Cuando existen estos obstáculos y no estamos dispuestos a vencerlos, tendremos como resultado un fracaso en nuestros roles, en el rol que tengamos como esposos, como padres, como hijos. Cuando la soberbia toma nuestra vida, perdemos el control de todas las cosas. Porque nadie se nos va a querer acercar. Nadie va a querer estar a nuestro lado. ¿A quién le gusta estar con una persona que lo trate mal? Levanten la mano. A nadie, ¿verdad? No nos gusta. Repelemos esto. Entonces, sepamos que así como nosotros lo repelemos, el Señor Jesús también lo repele. Y si nosotros nos gusta tratar mal a la gente, el primero que nos va a repeler es el Señor. El Espíritu Santo se contrita, se aparta de nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude. Salmo 109:14 dice: tenga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Esto es porque es una mancha que queda en nuestras vestiduras. Quedamos impregnados de esta mancha y después pasa de generación a generación. Usted no ha escuchado, por ejemplo, en su familia, por ejemplo, si había una persona que de repente era amargada, que todo el mundo, esa es la característica y nadie se olvida de esa persona, pero por la amargada que era. Yo creo que todos hay una, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos esta imagen de nosotros mismos. Todo el mundo nos va a recordar como el mala sangre, como el que come limón todo el tiempo. Sangre chincha, el come limón. Por eso nosotros debemos ser diferentes. Por eso nosotros estamos llamados a no hacer nuestra propia voluntad. Estamos llamados, así sea a costa de nuestra propia incomodidad, a servir. Estamos llamados a servir. Mateo 10:29 dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros morimos a nuestros deseos, estamos viviendo para Él. Cuando nosotros podemos doblegar nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra voluntad para servirle a Él, entonces estamos verdaderamente viviendo. Esto es lo hermoso del Señor. Y esto no es que se trata de que yo voy a ser un títere de todas las personas. No, no se trata de eso. Se trata de que el amor de Dios va a estar reflejado en cada uno de nuestros rostros, de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Cómo cambia una persona la cara, el rostro, cuando está sirviendo al Señor? ¿Verdad que sí? Es como que si se le limpiara la cara, de repente empieza a brillar de una manera y uno no se hace nada. ¡Ay, qué bonita está! ¡Ay, gloria a Dios! Se la gracia al Señor. Y eso lo hace el Señor. Pero es cuando nosotros empezamos a negarnos a nosotros
consecuencias buenas. En primer lugar, vamos a recibir libertad. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7, del 36 al 48, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo